Este día toca revisar el tema llamado lugares geométricos de las raíces sobre el eje real. De los temas anteriores hemos aprendido que la característica básica de la respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado se relaciona estrechamente con la ubicación de los polos de lazo cerrado. Esto significa que el sobreimpulso y todos los tiempos que determinan la respuesta transitoria están determinados en el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Significa que si el sistema tiene una ganancia de lazo que es variable, una ganancia de lazo cerrado que es variable, la ubicación de los polos en el lazo cerrado va a depender del valor que hayamos elegido para el valor de esta ganancia. Veamos aquí en el ejemplo, tenemos un sistema en lazo abierto que tiene un polo en 1.5 y uno en menos 6. Estos son los polos de lazo abierto. Entonces, la función de transferencia de lazo cerrado será s cuadrado más 7.5s más 10, ya cerrando el lazo, y al sacarle los dos polos tenemos un polo en menos 5.76 y un polo en menos 1.73. Y a la derecha tenemos la respuesta transitoria. Como podemos ver al aplicarle el teorema del valor final, lo que tenemos es un décimo de la respuesta. Sería 0.1. Esto es cuando la ganancia vale 1. O sea, en el numerador lo que tenemos es un 1. Ahora si aumentamos la ganancia en 10, la ganancia de lazo abierto, entonces tenemos una función de transferencia de lazo cerrado que va a ser igual a 10 entre s cuadrado más 7.5s más 19. Entonces ahora al aplicar el teorema del valor final tendremos 10/19 equivalentes a una amplitud del 0.52%, que es lo que vemos que es el valor con que se estabiliza la salida. Y ahora los polos de lazo cerrado están en 3.75 más o menos 2.22J. O sea que el valor en el eje real es 3.75 y los polos tienen un componente imaginario en más o menos 2.22J. Al seguir aumentando la ganancia, por ejemplo, a 80, como podemos observar en las tres iteraciones, los polos de lazo abierto siguen siendo los mismos. Los que están cambiando son los polos de lazo cerrado. En este caso, el teorema del valor final nos va a dar 80 sobre 89, que sería aproximadamente una amplitud del 0.9%, que es donde se estabiliza la salida. Y ahora los polos de lazo cerrado se han movido sobre el eje real. Antes eran 2.2, 3.75 más o menos 2.2J, y ahora tenemos 3.75 más 8.59. Lo que está produciendo esto es un chi de un valor menor en relación a cuando teníamos una ganancia de 10. Como pueden observar, en esta iteración tampoco la salida ha alcanzado a la entrada. Hay un error todavía de aproximadamente de un 10%. Entonces, como podemos ver, cada vez que nosotros cambiamos el parámetro de la ganancia, ¿verdad?, de 1 a 10 a 80, están cambiando los polos de lazo cerrado. Entonces, el lugar geométrico de las raíces nos va a servir para saber cómo se van a mover estos polos de lazo cerrado dependiendo del valor de la ganancia que nosotros hayamos puesto. Es importante que el diseñador conozca cómo sucede esto. Entonces, puede ser que desde el punto de vista del diseño, de lo que nos pidan que logremos, un simple ajuste de la ganancia puede mover los polos de lazo cerrado a las posiciones que nosotros querramos. Pero muchas veces esto no es posible así tan fácilmente, y entonces va a ser necesario que nosotros estemos seguros de que esto no se puede lograr así para poder
trabajar y agregar un sistema que compense la respuesta del lazo cerrado. Entonces, como nosotros sabemos, los polos del lazo cerrado son las raíces de la ecuación característica, o sea, el denominador. Entonces, hemos estado trabajando con un sistema de segundo orden, pero al estar trabajando con un sistema de orden superior, o sea, un grado superior a 3, 4, 5, entonces ya necesitamos una computadora o una calculadora, ¿verdad?, de altas prestaciones. Sin embargo, solamente encontrar las raíces de la ecuación característica tiene un valor limitado, debido a que conforme varíe otra vez el valor de la ganancia, vamos a tener que volver a repetir los cálculos como acabamos de hacer. Entonces, hay uno de nuestros científicos pasados, ¿verdad?, W.R. Evans, el que descubrió un método sencillo para encontrar las raíces de la ecuación característica, y este método lo llamó el método del lugar geométrico de las raíces, o el LGR, y en él se grafican las raíces de la ecuación característica para todos los valores de un parámetro del sistema. En este caso nosotros vamos a usar la técnica para el parámetro K. Sobre la gráfica que resulte, nosotros podemos localizar las raíces correspondientes. Hay que observar que el parámetro que nosotros vamos a trabajar es el parámetro K, como hemos dicho, ¿verdad?, aunque es posible usar cualquier otra variable de la función de transferencia de lazo abierto. Mediante el método del lugar geométrico de las raíces, el diseñador puede predecir los efectos que tiene en la ubicación de los polos de lazo cerrado, variar tanto el valor de la ganancia a agregar un polo o agregar un cero de lazo abierto. Por tanto, es conveniente que el diseñador comprenda bien este método, cómo se construye el lugar geométrico de las raíces, para que tenga idea de qué es lo que está sucediendo. Puede que usted use un software como MATLAB, pero si usted no sabe interpretar la gráfica, si usted no tiene idea de qué es lo que le va a dar el conjunto de ecuaciones que usted tiene, entonces MATLAB pierde su utilidad. Entonces, la idea básica detrás del método del lugar geométrico y las raíces es que los valores que hacen que la función de transferencia sea igual a menos 1 deben satisfacer la ecuación característica del sistema. Y esto se desprende de la ecuación que hemos estudiado desde el principio, ¿verdad?, que MDS es igual a GDS entre 1 más GDS por HDS. Por eso hablamos de que la función se iguale a menos 1. Entonces, el lugar geométrico de las raíces muestra cómo contribuye cada polo o cada cero de lazo abierto a las posiciones de los polos en lazo cerrado. Al diseñar un sistema de control lineal, encontramos que este método resulta muy útil, ya que indica la forma en que deben modificarse, ya sea los polos o los ceros, para que la respuesta cumpla las especificaciones de desempeño del sistema. Los lugares geométricos de las raíces resultantes se denominan contornos de las raíces. Para propósitos de identificación, se definen las siguientes categorías de lugares geométricos, basados en el signo de K. Hay una porción del lugar geométrico de las raíces que se llama lugar de las raíces, donde K es positiva, o sea, K es mayor que 0 y menor que infinito. Y hay un lugar geométrico de las raíces que se llama lugar de las raíces complementario, que es la porción del lugar geométrico donde K es negativa. O sea, K es mayor que menos de infinito, pero es menor o igual que 0. Y hay un lugar que se llama contorno de la raíz, que es cuando usted varía más de un parámetro. Y el lugar geométrico de las raíces se refiere al lugar geométrico de las raíces total, para cuando K es mayor o igual que menos infinito y menor o igual que más infinito. Entonces, las propiedades básicas del lugar geométrico de las raíces se van a derivar de la fórmula de la función de transferencia de lazo cerrado, que sería YDS entre RDS igual a
GDS entre 1 más GDS por HDS. Siempre por orden vamos a escribir GDS por HDS, aun cuando HDS tenga el valor de 1. Entonces, este LGR tiene dos condiciones. Una condición de ángulo, y esto está referido al ángulo que tiene cada polo y cada cero con relación al lugar geométrico de las raíces. Y la magnitud, que es el valor de la ganancia en un lugar específico del lugar geométrico de las raíces. Entonces la función de transferencia, como hemos dicho, es GDS entre 1 más GDS por HDS, y entonces como este denominador lo tenemos que igualar a 0 para encontrarle sus raíces, entonces es decir que 1 más GDS es igual a 0, o bien que GDS por HDS es igual a menos 1, como hemos indicado anteriormente. Ahora, la condición de ángulo se refiere en el lugar de las raíces donde K es mayor que 0, o sea, donde K es positiva. Los ángulos desde los ceros menos los ángulos desde los polos, dice, son igual a un múltiplo impar de 180. Y en el lugar de la raíz complementario, donde K es negativa, entonces los ángulos desde los ceros menos los ángulos desde los polos van a ser igual a un múltiplo par de 180, donde I puede ser cualquier número, 0, más o menos 1, más o menos 2, cualquier entero. Y la condición de magnitud, como decíamos, es GDS por HDS igual a 1, ¿verdad? Referido al valor absoluto. Ahora, en muchos casos, GDS contiene el parámetro de ganancia K. Entonces, la ecuación característica se escribe como 1 más K por S más 1 entre S por S más 2 por S más 3, por ejemplo. Este es un ejemplo. Entonces, el valor absoluto de GDS por HDS es igual a la multiplicatoria de los vectores desde los ceros entre la multiplicatoria de los vectores desde los polos. Y esto va a ser igual a 1 sobre el valor absoluto de K para todos los valores de K. Y la condición de ángulo, como habíamos dicho, ¿verdad? Es los ángulos desde los ceros menos los ángulos de los polos son igual a un múltiplo impar de 180, siempre que estemos hablando del LR, o sea, del lugar de las raíces. Aquí estamos hablando del lugar de las raíces complementarios, donde los ángulos desde los ceros menos los ángulos desde los polos son un múltiplo par de 180. Ahora, para ilustrar el empleo de estas ecuaciones para la construcción del lugar geométrico de las raíces, vamos a suponer, ¿verdad?, una fórmula general donde hay un 0 en Z1. Los ceros se denotan con un circulito. Hay un polo en el origen y hay un polo P2 y P3, que es un par de polos complejos que están ubicados en el lado izquierdo del plano S. Estas son asignaciones de forma arbitraria. Y hay en el plano también un punto de prueba que se llama S1. Entonces la pregunta allí es, ¿S1 pertenece al lugar de las raíces o pertenece al lugar de las raíces complementarias? Entonces nosotros hacemos la medición de los ángulos medidos en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, el polo en el origen con respecto al punto de prueba S1 tiene un ángulo θ P1. El polo complejo superior tiene un ángulo medido en el sentido contrario a las agujas del reloj igual a θ P2. Y el polo complejo en el
tercer cuadrante tiene un ángulo medido en el sentido de la aguja del reloj igual a θ P3. Y el 0 tiene un ángulo medido en el sentido contrario de las agujas del reloj igual a θ Z1. Entonces eso lo vemos reflejado en esta fórmula, donde dice los ángulos desde los ceros, el ángulo que forma el 0 con respecto a S1, menos el ángulo que forma el polo en el origen, el polo y el par de polos complejos, ¿verdad? Debe ser un múltiplo impar de 180 si ese punto pertenece al lugar de las raíces. Entonces, como vemos en la figura anterior, hay unos vectores medidos desde los polos y desde los ceros. El vector medido desde el cero se llama A, el vector medido desde el polo en el origen se llama B, y el vector medidos desde los polos complejos, uno se llama C y uno se llama D. Entonces, nosotros podemos escribir que el valor absoluto de K es igual al valor absoluto del punto de prueba, ¿verdad? Sustituido el valor de S por el valor del punto de prueba en cada uno de las ecuaciones del numerador y del denominador. Y también es igual al valor de los vectores, la multiplicatoria de los vectores, que en este caso los vectores desde los polos serían el vector BCD y el vector desde los ceros sería el vector A. Esto de forma general, para ser visto de forma general. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos un sistema que dice que tiene una función de transferencia de lazo abierto que sería K entre S por S más 1 por S más 2. Entonces la condición de ángulo diría los ángulos desde los ceros menos los ángulos desde los polos, un múltiplo impar de 180 si estamos en el LR o un múltiplo par si estamos en el CLR. Entonces veamos, nosotros coloquemos los puntos de prueba donde nos permita determinar si hay lugar de las raíces o lugar de las raíces complementarios. Este sería un punto de prueba en el espacio y eso es parecido a lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Ángulos medidos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora veamos y colocamos un punto de prueba, dice entre 0 y más infinito. O sea, el punto de prueba está al lado derecho del plano complejo. Entonces el vector rojo es el vector que va desde el polo en 0 hasta el punto de prueba. El vector azul es el que va desde el polo en menos 1 hasta el punto de prueba. Y el vector verde es el que va desde el polo en menos 2 hasta el punto de prueba. Entonces, ¿qué ángulo están formando cada uno de estos vectores que hemos dibujado? Cada uno tiene 0 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj con respecto al punto de prueba colocado entre 0 y más infinito. Entonces el ángulo del polo en el origen es 0, el ángulo del polo en menos 1 es 0 y el ángulo que forma el polo en menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, 0 es un múltiplo par de 180. Entonces decimos que entre 0 y más infinito hay lugar de las raíces complementarios. Ahora si nosotros ponemos el punto de prueba entre menos 1 y 0, el vector rojo ha cambiado de dirección, el vector azul tiene la dirección de izquierda a derecha, igual que en la iteración anterior, y igual el vector que viene desde el polo en menos 2. Entonces ahora decimos el ángulo que forma el polo en el origen con respecto al punto de prueba es un ángulo de 180 grados. El ángulo que forma el vector desde menos 1 con respecto al punto de prueba es 0 y el polo que está en menos 2 y el punto de prueba tienen un ángulo medido en el sentido contrario de las agujas del reloj igual a 0.
Por lo tanto, tendríamos menos 180, menos 0, tendríamos menos 180. Entonces decimos entre menos 1 y 0 hay lugar de las raíces. Con respecto a si colocamos el punto de prueba entre menos 2 y menos 1, el vector rojo sigue en la dirección de derecha a izquierda. El vector desde el polo en menos 1 hacia el punto de prueba ahora viene de derecha a izquierda, y el vector desde el polo en menos 2 al punto de prueba ahora viene de izquierda a derecha. Entonces, el vector que viene desde el origen forma un ángulo de menos 180, el vector que viene desde menos 1 hasta el punto de prueba forma un ángulo de menos 180, y el vector que viene desde menos 2 al punto de prueba tiene un ángulo de 0 grados. Esto da un ángulo de menos 360 grados. Entonces, este es un múltiplo par de 180, y eso nos indica que entre menos 1 y menos 2 hay lugar de las raíces complementarias. Ahora, si colocamos el punto de prueba entre menos 2 y menos infinito, los tres vectores van de derecha a izquierda. Entonces, cada uno está formando un ángulo de 180 grados con respecto al punto de prueba. Entonces tenemos el ángulo desde el polo en el origen es 180, el ángulo desde el polo en menos 1 es 180, y el ángulo desde el polo en menos 2 también es 180. Entonces tenemos un múltiplo impar de 180, y decimos entre menos infinito y menos 2 hay lugar de las raíces. Esa sería la condición de ángulo. Ahora la condición de magnitud se calcula con el valor absoluto de K entre S por S más 1 por S más 2 igual a 1. O con K, que sería la multiplicatoria de los vectores que van desde los polos, entre la multiplicatoria de los vectores que van desde los ceros, siempre ambos hacia el punto de prueba. Entonces veamos, en el caso que nosotros tenemos un polo en el origen, un polo en menos 1 y un polo en menos 2, sustituimos, ¿verdad? Una manera de resolver esto es sustituir el valor de S en la ecuación general, y entonces si nosotros decimos que S es igual a menos 1.5, por ejemplo, tendríamos S igual a menos 1.5, S más 1 sería menos 1.5 más 1, S más 2 sería menos 1.5 más 2, y como no hay ceros en la ecuación, entonces el denominador es un 1, y la multiplicación de estos tres números da 0.375. Ahora, si lo vemos en forma gráfica, ¿verdad? Es el caso cuando nosotros tenemos un vector de prueba entre menos 1 y menos 2. Entonces tenemos el vector medido desde el polo en el origen hasta el punto de prueba es 1.5, de color rojo. El vector de prueba desde menos 1 hasta el punto de prueba es 0.5, y el vector medido desde menos 2 hasta el punto de prueba es 0.5. Entonces aquí tenemos 0.5 por 1.5 por 0.5, el valor de K es 0.375. En este caso sería negativo porque dijimos que entre menos 2 y menos 1 lo que hay es lugar de las raíces complementarios, y allí todos los valores de K son negativos. Esta forma de averiguar si hay lugar de las raíces o lugar de las raíces complementarios es muchísimo más sencilla, porque dice sobre una sección del eje real, una porción del eje real, ¿verdad?, siempre delimitada por los polos y los ceros, ya vamos a ver por qué. El lugar de las raíces se encuentra, dice, en la sección solo si el número total de polos y ceros reales, no complejos, reales, de G de S por H de S a la derecha de la sección es impar. Y habrá un lugar de las raíces complementario
si el número total de polos y ceros reales de GDS por HDS a la derecha de la sección es par, que sería el caso anterior. Vean, nosotros vemos que en la porción de menos 2 a menos 1 lo que hay son dos polos reales a la derecha del punto de prueba. Entonces aquí hay lugar de las raíces complementarios. Entonces esta es otra manera de averiguar si lo que tenemos es lugar de las raíces o lugar de las raíces complementarios. Vamos a ver cuáles son las propiedades para poder construir el lugar geométrico de las raíces, porque insisto, el MATLAB puede dibujar perfectamente el lugar geométrico de las raíces, pero usted tiene que saber cómo interpretar este dibujo. Entonces, las siguientes propiedades del lugar geométrico de las raíces, dice, son útiles para construirlo de forma manual. Se desarrollan en la relación entre los polos y ceros de GDS por HDS y los ceros de 1 más GDS por HDS, que son las raíces de la ecuación característica. Entonces, decimos nosotros, los puntos sobre el lugar geométrico de las raíces, o sea, sobre el dibujo completo, el cual contiene tanto los lugares de las raíces como los lugares de las raíces complementarios. Los puntos donde el LGR, sobre el LGR, donde K es igual a 0, son los polos de la función de transferencia GDS por HDS. Y los puntos sobre el lugar geométrico de las raíces, donde K es igual a más o menos infinito, son los ceros de GDS por HDS. Los polos y ceros referidos aquí incluyen incluso los que están en el infinito, si es que existen. Por ejemplo, dice la función, la ecuación característica S por S más 2 por S más 3 más K por S más 1 es igual a 0. Entonces, cuando K es igual a 0, las tres raíces de la ecuación están en 0, en menos 2 y menos 3. En estos lugares, K es igual a 0. Ahora, cuando la magnitud de K es infinito, las tres raíces de la ecuación están en menos 1 y en más o menos infinito. El infinito en el plano S es un concepto crucial, porque usted debe visualizar que el plano S, que hemos estado estudiando desde el principio, es nada más el frente, o sea, una pequeña porción de una esfera de radio infinito. Entonces, el infinito en el plano S es un punto en el lado opuesto de la esfera que usted está observando. Ahora, con la ecuación anterior, para que la visualicemos como propone la literatura, ¿verdad? 1 más GDS por HDS, nosotros dividimos la ecuación entre los miembros que no contienen acá, y eso nos da como resultado 1 más K por S más 1 entre S por S más 2 por S más 3 igual a 0, lo cual da que GDS por HDS es igual a K por S más 1 entre S por S más 2 por S más 3. Entonces, como habíamos dicho, en S igual a 0, en S igual a menos 2 y en S igual a menos 3, ¿verdad? Como está en el gráfico de abajo, K es igual a 0. Y donde están los ceros, K es igual a infinito. Entonces, como solo tenemos un cero real, significa que los otros dos están en el infinito. Ahora, ¿cuántas ramas va a tener el lugar geométrico de las raíces? Este es otro punto importante. Una rama del LGR es el lugar geométrico de una raíz cuando K está entre más infinito y menos infinito. El número de ramas del lugar geométrico de las raíces es igual al número de raíces de la ecuación, o sea, igual al orden del polinomio denominador. O sea, si un polinomio denominador es de orden 3, significa que hay 3 ramas. Si el polinomio denominador es de orden 4, entonces significa que hay 4 ramas. Si el orden del polinomio denominador es 2, entonces significa que solo hay 2 ramas en el lugar geométrico de la raíz. Decimos, una rama del LGR es el lugar geométrico de una raíz
cuando k está entre más infinito y menos infinito. Entonces, seguir las ramas individuales y el número total de ramas del diagrama del LGR es importante para verificar que éste se ha realizado en forma correcta. Otra cosa que hay que visualizar es que el lugar geométrico de las raíces es un dibujo simétrico. Es un dibujo geométrico y por lo tanto es simétrico con respecto al eje real del plano S. Consideremos la función, dice S por S más 1 por S más 2 más K. Entonces, si divido la ecuación entre los términos que no contienen acá, yo voy a tener S por S más 1 por S más 2 entre S por S más 1 por S más 2 más K. Esto me va a dar 1, ¿verdad? Más K entre S por S más 1 por S más 2. Me va a quedar que G de S por H de S es igual a K entre S por S más 1 por S más 2. Entonces, el LGR de esta ecuación se muestra en la figura siguiente. Para todos los K, positivos y negativos. Ya que la configuración de polos y ceros de G de S es simétrica, es respecto al eje real, así como al eje igual a S igual a menos 1. La gráfica del LGR es simétrica a los dos ejes. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Decíamos anteriormente que entre 0 y menos 1 hay lugar de las raíces y entre menos 2 y menos infinito hay lugar de las raíces. Entonces, a nosotros lo que nos hacía falta era las otras porciones del lugar geométrico de las raíces. Entonces, como podemos ver, un lugar geométrico parte de k igual a 0, porque aquí está el polo y hemos dicho que donde en los polos k es igual a 0, entonces en la línea roja, cuando comienza, k es igual a 0 y se mueve hacia la izquierda, hacia menos infinito. El otro lugar de las raíces va desde S igual a menos 1, donde k es igual a 0 y se mueve en la línea verde hacia más infinito. Igual el polo que está en 0, ¿verdad? La línea azul, se mueve, se va por una asíntota y se mueve hacia más infinito. Esas son las tres ramas del lugar de las raíces porque el polinomio sería de grado 3. La función, dice, tiene 3 ceros en el infinito. Eso ya lo tenemos claro. Los ángulos de las asíntotas, dice, eso nos permite averiguar la dirección que va a tomar la rama del lugar de la raíz. Y nos permiten visualizar, ¿verdad?, hacia dónde se mueven los lugares de las raíces buscando el infinito. Entonces dice, cuando n, que es el orden del denominador, no es igual a m, que sería el orden del numerador, algunos de los lugares geométricos se van a aproximar al infinito. Entonces, si nosotros buscamos describir mediante las asíntotas el lugar geométrico, cuando S tiende a infinito, vamos a encontrar que si n es diferente de m y n es mayor que m, porque el grado del numerador debe ser menor que el grado del denominador, entonces habrá 2 a la n menos m asíntotas. O sea que si tenemos un numerador de grado 1 y un denominador de grado 2, tenemos 2 menos 1, 1 por 2, tendríamos 2 asíntotas que describen el comportamiento del lugar geométrico de las raíces en S igual al infinito. Entonces, los ángulos de las asíntotas y su intersección con el eje real del plano S se describen según las fórmulas, ¿verdad? Teta sub i, dice, es igual a 2i más 1 entre n menos m por 180, que serían las asíntotas del lugar de las raíces, o sea, para cuando k es mayor que 0, y teta sub i igual a 2i entre n menos m por 180,
serían las asíntotas del CLR, o sea, donde K es negativa. Y cuando n es diferente a m, vamos a aplicar estas ecuaciones, y en la fórmula la variable y toma los valores desde 0, 1, 2 hasta n menos m menos 1. Por ejemplo, si el grado del numerador n es igual a 1 y el denominador es igual a 3, entonces tenemos n menos m menos 1, 3 menos 1 menos 1 sería 2 menos 1 igual a 1. Entonces, y toma los valores en la fórmula desde 0 hasta 1. El que determina el tope es la fórmula n menos m menos 1. Entonces, aquí van a haber dos asíntotas. Una donde y toma el valor de 0 y otra donde y toma el valor de 1. Por eso se llaman teta sub 0 y teta sub 1. Y sustituimos el valor de y en la fórmula, sería 2 por 0 más 1 entre 3 menos 1 por 180. Ahora 2 por 1 más 1 entre 3 menos 1 por 180. Este es un ejemplo. Ahora otro ejemplo dice, si el grado del numerador n es igual a 1 y el del denominador m es igual a 4, entonces tendríamos n menos m menos 1, tendríamos 4 menos 1 menos 1, eso daría 3 menos 1 igual a 2. Entonces, y toma los valores en la fórmula desde 0 hasta 2. Y tendríamos teta sub 0 igual a 2 por 0 más 1 entre n menos m, que sería 4 menos 1 por 180. Luego teta sub 1, entonces el y toma el valor de 1 y tendríamos 2 por 1 más 1 entre 4 menos 1 por 180. Y luego tendríamos a teta sub 2, que sería 2 por 2 más 1 entre 4 menos 1 por 180. Ahora, otro ejemplo para ver si quedamos claros. Si el grado del numerador es 0 y el grado del denominador es 3, entonces tendremos 3 menos 0 menos 1, que sería 3 menos 1 igual a 2. Otra vez, y toma los valores en la fórmula desde 0 hasta 2. Entonces tenemos teta sub 0, teta sub 1 y teta sub 2. Entonces, lo que va a cambiar en relación al ejemplo anterior es el denominador, que no dice 4 menos 1, sino que dice 3 menos 0 en cada uno de ellos. Este sería para encontrar las asíntotas que determinan el viaje de los lugares de las raíces. Como hemos dicho que el lugar de las raíces es simétrico, entonces tiene que haber un punto que sea su centro, un centroide, donde las asíntotas parten, ¿verdad?, hacia en las direcciones en el plano. Entonces dice, la intersección de las 2 a la n menos m asíntotas del LGR cae en el eje real del plano S y se calcula como sigma 1 igual a sumatoria de los polos finitos de GDS por HDS menos la sumatoria de los ceros finitos de GDS por HDS entre n menos m, en donde n es el número de polos finitos y m es el número de ceros finitos. Y la intersección de las asíntotas representa el centro de gravedad del LGR y siempre es un número real. Entonces dice, ya que los polos y ceros de GDS, ya sean reales o en pares complejos, las partes imaginarias se van a cancelar unas con otras, en la ecuación solamente se escriben las partes reales de los polos y las partes reales de los ceros. Si vemos la siguiente función de transferencia, dice K entre S más 1 entre S por S más 2 por S cuadrado más 2S más 2. Entonces el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 4. Entonces significa que
2 por n menos m sería 2 por 4 menos 1 serían 6 asíntotas. Entonces vemos que hay una asíntota a 60 grados del RL, una asíntota a 180 grados del RL y una asíntota a 300 grados del RL. Y estarían las asíntotas del CRL, que sería la asíntota a 120 y la asíntota a 240 y la asíntota a 0 grados. Darían las 6 asíntotas, 3 del lugar de las raíces y 3 del lugar de las raíces complementarias. Entonces, igual decimos, el centroide lo calculamos con menos 4, que sería la parte real de los polos, sería menos 4, y la parte real de los polos complejos es menos 1, y la del superior y menos 1 la del inferior. Entonces tendríamos menos 4, menos 1, menos 1, menos el 0, que sería menos 1, entonces tendríamos menos 6 menos 1, tendríamos 5, y perdón, menos 6 más 1 tendríamos 5, y n menos m, que sería 4 menos 1 sería 3, ¿verdad? Entonces el centroide es 5 tercios. Otra cosa que puede observarse en esta figura es que los lugares donde están los polos, K es igual a 0. Aquí está el polo en el origen, K es igual a 0. En los polos complejos, menos 1 más J y menos 1 menos J, K es igual a 0. Y en el 0, que sería en menos 1, K es igual a más infinito, ¿verdad? Y otros 3 ceros que están en el infinito. Entonces, las partes y el resumen de todo esto en esa gráfica es que cuando K va de menos infinito a infinito, K igual a 0 en los polos, K igual a más infinito en los ceros. Hay 4 ramas de lugares geométricos de las raíces porque las ecuaciones son de cuarto orden, el denominador es de cuarto orden, el eje R es simétrico y el número de polos finitos excede al número de ceros finitos por 3, por lo tanto hay 3 asíntotas que se aproximan a lo infinito a lo largo de las 6 asíntotas. Y los ángulos de las asíntotas, como habíamos visto en el dibujo, ¿verdad? Son 60, 180 y 300. Serían las del lugar de las raíces, que son las que nos interesan a nosotros, porque a nosotros solo nos sirve la porción donde K es positiva, no donde K es negativa. Y como habíamos visto anteriormente, el centroide es menos 5 tercios. Aquí le faltó el negativo, pero ustedes me entienden. A veces uno se le olvida poner algún signo. Y este sería un lugar de las raíces dibujado con MATLAB. Aquí están los polos complejos en el rojo, en el color rojo y en el color turquesa, digamos, ¿verdad? Esos son los lugares, las ramas de los lugares de las raíces que parten de los polos complejos, y hay un lugar de las raíces, dijimos, entre 0 y el primer 0, el único 0 que tenemos, y hay lugar de las raíces entre el polo en menos 4 y menos infinito, y ahí están las 4 ramas del lugar de las raíces. Ahora dice, si regresamos al ejemplo del principio, donde teníamos una ganancia de 80 y una función de transferencia de lazo cerrado de 80 entre s cuadrado más 7.s más 89, teníamos unos polos de lazo cerrado en 3.75 más 8.59, como ustedes pueden ver en el diagrama que ha dibujado MATLAB. Tenemos menos 3.75 más 8.59 y la ganancia en ese punto es igual a 0. El chi es
0.4, el sobreimpulso es del 25%. MATLAB tiene esta magia de decirle toda la información en cualquier lugar, en cualquier punto del diagrama del lugar de las raíces donde usted se ubique, que eso es precisamente lo valioso de la técnica, ¿verdad? Que usted conozca cuánto vale la ganancia en ese punto y cuánto valen los polos de lazo cerrado en ese punto. Porque usted podrá haber dibujado todo esto con la función de transferencia de lazo abierto, pero la función que le da es relación al sistema en lazo cerrado, que es una información muy valiosa porque así es como usted en realidad va a trabajar su sistema. Ya sea el más sencillo o un poco más complejo. Cualquier sistema responde de esta manera, de la manera como viste en las clases anteriores. Este es un sistema de segundo orden. El numerador es de grado 0 y el denominador es de grado 2. Entonces tenemos n menos m, que sería 2 menos 0, ¿verdad? Tendríamos dos asíntotas nada más nosotros aquí, barriendo desde 0 y 1 los ángulos, y tendríamos una a 90 y la otra a 270, y su centroide es 3.75. Bueno, un sistema de segundo orden es un sistema muy sencillo de visualizar, muy sencillo de analizar. Ahora, si ya tenemos un sistema de tercer orden en el denominador y de primer orden en el numerador, esto significa que esta función tendría unos polos de lazo cerrado igual a 2.55 más 3.17J. Serían sus polos de lazo cerrado, pero este sería su lugar de las raíces, su lugar geométrico de las raíces, donde habría un lugar de las raíces desde 0 hasta, en la línea azul, hasta menos infinito, otro partiendo desde 1.5 hacia más infinito, y otro partiendo desde menos 6 hasta 1.5, ¿verdad? Porque tendríamos, perdón, este es un menos 2. Desde menos 2 hasta menos 6 también hay un lugar geométrico en la raíz. Entonces tendríamos tres ramas porque este denominador es de grado 3, y tendríamos 4 asíntotas nosotros también aquí, una en 0 grados, una en 180, y las otras que van a ir definiendo el rumbo de las asíntotas que se dirigen hacia el infinito. Hemos dicho, eso sucede cuando m es diferente de n, ¿verdad? Gracias por escuchar.